Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Han llegado aquí a este hermoso tutorial donde les voy a enseñar a tejer a mis hermosos pingüinitos paso a paso, ¿sí? Antes de empezar, quiero darte la bienvenida, darte un abrazo ahí donde tú has permitido que tal vez a través de esta plataforma yo pueda entrar a tu hogar y podamos aprender de este maravilloso mundo del tejido a crochet. Sobre todo en amigurumis, aquí les voy a enseñar mis hermosos pingüinitos que aquí los tengo tejidos. Entonces, vamos a comenzar con el hilo. Voy a medir para que ustedes tengan en cuenta el grosor de mi hilo. Mide 2 milímetros de grosor. Voy a usar crochet de 2 milímetros, estas que son de metal. Son súper bonitas, al momento de agarrar. Me encanta de verdad usar estas que son de metal. Vamos a usar también algodón siliconado para el relleno. Entonces aquí lo que vamos a hacer también es combinar qué color ustedes quieren tejer el gorrito de su pingüinito. Entonces combinan el gorrito con el chalcito. Entonces vamos a medir a mi hermoso pingüinito, vamos a ver cuánto mide, pero sin el gorrito, ¿sí? Para que ustedes tengan mayor referencia. Me mide unos 12 centímetros. 12 centímetros. Si ustedes van a empezar a tejer el pingüinito, por favor, quiero pedirles algo, que siempre nos etiqueten en todas las plataformas que ustedes van a subir este hermoso patrón, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a comenzar a enseñarles el paso a paso, ¿sí? También vamos a usar hilo de color blanco para la cabecita, hilo de color marrón para la naricita y las patitas. Un poquitito nada más porque no necesitamos mucho. Miren ustedes que son pequeñas piezas. Ahora el pingüinito está de color plomo. Ustedes pueden ponerlo también un color azulito. Pingüinitos animados, ¿sí? Entonces comencemos. Y están mis hermosos pingüinitos para ustedes con mucho cariño. Muy bien, aquí vamos a comenzar a tejer entonces los bracitos, pero quiero decirles, a ver, voy a sacarlo. Aquí, los bracitos no los hemos cosido, los hemos tejido dentro. Entonces, esta parte yo les voy a enseñar, es súper interesante esta parte que les voy a enseñar en la manera de cómo unir los brazos al cuerpo. Ahí vamos a aprender este truquito. Muy bien, aquí vamos a empezar con los bracitos de nuestro pingüinito. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Una cadena siempre para levantar o tomar altura. Ahora dentro de este anillo vamos a tejer puntos bajos. Vamos a ir contando, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿sí? Entonces jalamos de esta hebrita para cerrar completamente el anillo o el arito mágico. Entonces ya finalizamos la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a marcar con una hebrita. Sí, y yo tengo hebritas así restantes que me quedan. Aquí es donde yo tengo hebritas restantes. Entonces, por ejemplo, voy a usar este azulito. Aquí solo vamos a usar un pedacito. Entonces lo voy a cortar y voy a marcar aquí. Y ahora para la segunda vuelta vamos a tejer aquí este primer punto. Vamos a tejer en forma espiral, ¿sí? No vamos a cerrar, sino que de frente nos vamos aquí en este primer punto y ahí vamos a tejer un aumento de punto bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir 2 puntos bajos en un mismo punto? Ese es el aumento. En el siguiente, un punto bajo.
En el siguiente, un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Seguimos tejiendo un punto bajo y aquí un aumento de puntos bajos. Entonces, cuando finalicemos esta vuelta, miren, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tener 8 puntos bajos en la segunda vuelta. ¿Sí? Entonces seguimos. La tercera vuelta marcamos, esta hebrita de color azul nos está sirviendo como marcador. Entonces aquí la vuelta número 3 vamos a tejer en este primer punto un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. En el siguiente vamos a tejer 3 puntos bajos seguidos. 1, en el que sigue otro, 2, y en el que sigue, que es este, 3 puntos bajos seguidos. Ahora un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos juntos. Entonces repetiremos otro punto bajo aquí y seguimos con 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. Aquí en esta tercera vuelta, cuando ustedes finalicen, van a tener 10 puntos bajos, ¿sí? Los vamos a contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. ¿Ves? Entonces, la vuelta número 4, marcamos. Y aquí en la 4 vamos a tejer punto por punto. Es decir, los 10 puntos bajos. Y aquí finalizo el último punto. Tengo 10 puntos bajos en la vuelta número 4. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5. Marcamos. Aquí vamos a tejer un punto bajo aquí en el primero. Ahora en el punto siguiente un aumento de punto bajo. Es decir, 2 puntos bajos juntos. Entonces vuelvo a tomar ese punto. Seguimos un punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo. Seguimos en el siguiente un punto bajo y en el que sigue un aumento de punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Necesito un poco más de hilo. Aquí ve, por eso jale. Entonces estamos, a ver, un punto bajo, ahora un aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos seguidos hasta llegar aquí donde está nuestro marcador. Así de esta manera. Entonces aquí en esta vueltita número 5 vamos a tener 12 puntos bajos. ¿Sí?
12 puntos bajos. Muy bien, seguimos la vuelta número 6 y la vuelta número 7. Vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vueltita. Entonces aquí voy marcando y vamos a ir tejiendo punto por punto, ¿sí? Así, de esta manera. Entonces nos vemos finalizando la vuelta número 7 con 12 puntos bajos. Muy bien, ya finalicé esta vuelta número 7. Vamos a tejer la vuelta número 8. Aquí voy a marcar. Y vamos, seguimos. Si ustedes me siguen, seguimos tejiendo, estamos tejiendo juntas. Entonces aquí vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos. 1, 2. Ahora vamos a hacer una disminución. ¿Saben? Las disminuciones son tomando las hebritas de afuera. Entonces tomo de este punto y rápidamente me voy a tomar del siguiente. Entonces estoy tomando 2 puntos que luego se van a convertir en un solo punto. Paso por los 2. Nuevamente cojo lazada y paso por los 2. Ya se convirtió en un solo punto, ¿sí? Hice una disminución. Ahora 4 puntos bajos seguidos. Entonces aquí en cada punto. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora una disminución. Saben que son tomando las hebritas de afuera del primero y rápidamente me voy del siguiente punto, paso por esos 2 aritos, nuevamente por esos 2 aritos y se hizo la disminución. Aquí vamos a finalizar con 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2. Fíjense ustedes que ya llegué a donde está mi marcador. Muy bien. Aquí vamos a tener 10 puntos bajos alrededor. ¿Ya? Entonces vamos a tejer la vuelta número 9. Ya no lo voy a marcar porque se nota donde finaliza. Entonces aquí empezamos con una disminución. Son tomando las hebritas de afuera del primero y rápidamente del siguiente. Paso por 2 aritos y cierro por ese arito. Tengo una disminución. Ahora 3 puntos bajos seguidos. Entonces vamos contando. 1, 2 y 3 puntos bajos seguidos. Ahora una disminución. Entonces tomo el primer punto. Rápidamente me voy en el siguiente. Paso por 2 aritos y 2 aritos. Ya tengo la disminución. Y para finalizar vamos a tejer 3 puntos bajos seguidos. Entonces aquí ven, vamos contando. 1, 2 y fíjense ustedes, aquí está mi marcador y aquí es donde finaliza. Ay, se me salió el hilo, entonces aquí es 3. Listo. Muy bien, así quedaría el bracito. Entonces vamos a ubicar en la parte central. Y lo que vamos a hacer aquí es cerrar con puntos bajos. ¿Sí? Entonces tomo este punto. Y tomo el punto de enfrente. Que es este. Y aquí voy a tejer un punto bajo. Así, vamos a cerrar. Los bracitos no se rellenan, no vamos a rellenar con algodón siliconado, nada. Simplemente lo vamos a cerrar con puntos bajos. Si tengo 1, ahora el siguiente tomo esto y tomo del frente. Entonces tengo aquí 2, nuevamente este y el que está en enfrente, 3 puntos bajos seguidos y 1 más. Vamos a tejer, son 4 puntos bajos seguidos, ¿ve? Así estaríamos finalizando el bracito y simplemente sacamos aquí la hebrita que nos sirvió de marcador y ya tenemos listo, ¿sí? Entonces una cadenita
y vamos a cortar el hilo. Aquí lo pueden dejar pequeña esta hebra, porque al final luego lo vamos a unir también tejiendo nada más, no lo vamos a coser. Ya van a ver, chicas y chicos, ya van a ver cómo les va a quedar. De esta piecita vamos a tejer 2 exactamente iguales, ¿sí? 2. Seguimos tejiendo a este bello amigurumi. Es un pingüinito muy abrigadito. Miren, tiene su chalcito y su gorrito. Es tiernito, ¿verdad? Muy tierno. Entonces, ahora lo que vamos a tejer es su cuerpito. Muy bien, lo dejo aquí descansando. Que nosotras tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, aquí empiezo con un anillo mágico. Y aquí vamos a tejer puntos bajos dentro de este arito. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Entonces, jalamos de esta hebrita para cerrar el anillo completamente. Entonces, esta es la primera vuelta. Voy a marcarlo así y vamos a tejer en forma espiral. Entonces, tomo este primer punto así y aquí vamos a tejer aumentos, ¿sí? Entonces, en cada punto vamos a tejer aumentos, es decir, 2 puntos bajos juntos. Miren, tengo 2. Aquí en el siguiente también 2. Así toda esta vuelta, y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces, vuelta número 2 finalizada con 12 puntos bajos. Marcamos, así, seguimos avanzando. Aquí, la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Entonces, aquí en este primero, un punto bajo. Ahora, en el siguiente, un aumento de punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a repetir en toda esta vuelta. Un punto bajo y en el que sigue un aumento de punto bajo. De esta manera, un punto bajo y un aumento de punto bajo. Entonces, así simplemente repetimos, ¿sí? Muy bien, finalizada esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Entonces seguimos. Aquí vamos a marcar para la cuarta vuelta. Marcamos y la cuarta vuelta la secuencia va a ser 2 puntos bajos, 1, siempre a veces nos pasa esto, es que no lo cogemos bien, sino que lo cogemos así, así y tiende a resbalarse. Bien, entonces, ¿dónde nos hemos quedado? En la vuelta número 4. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, ¿sí? Entonces, 1 y en el siguiente otro. Tengo 2 puntos bajos seguidos
y en el que sigue voy a tejer un aumento de punto bajo. De esta manera, 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2 y 2. Ahora un aumento. Eso. Esa es la secuencia, amigos y amigas, que vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta, ¿sí? Nos vemos finalizando aquí. Cuando finalicemos, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. ¿Qué tal? Ya terminé esta vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 5. Voy a marcar. Y aquí la secuencia va a ser 3 puntos bajos y un aumento. Vamos contando, ¿sí? 1, 2 y 3 puntos bajos seguidos. Y en el punto siguiente voy a tejer un aumento. Esta es la secuencia que voy a repetir a lo largo de toda esta vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo 3 puntos bajos, un aumento, hasta llegar aquí donde está nuestro marcador. Y cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Muy bien, finalizada. Vamos a empezar la vuelta número 6. Voy a colocar mi marcador. Y aquí la secuencia va a ser 4 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a ir contando 1, 2, 3 y 4 puntos bajos seguidos, en el que sigue un aumento de punto bajo. Entonces esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. Y cuando lleguemos aquí donde está nuestro marcador, finalicemos, vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Muy bien, seguimos tejiendo. Ahora vamos a marcar para seguir tejiendo la vuelta número 7. Aquí la secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos y luego un aumento. Entonces vamos contando. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos seguidos, y en el punto siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda esta vuelta. Cuando lleguemos aquí a nuestro marcador, vamos a tener 42 puntos bajos. Muy bien, hasta aquí con los aumentos, ¿sí? Ahora, la vuelta número 8 hasta la vuelta número 13, vamos a tejer punto por punto los 42 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Entonces aquí marcamos y lo que vamos a tejer es punto por punto. Muy bien, entonces aquí ya finalicé la vuelta número 13. Vamos a empezar la vuelta número 14. Entonces voy a colocar aquí mi marcador. Aquí vamos juntas, vamos a ir tejiendo, ¿sí? Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos. Ahora una disminución de puntos bajos. Saben que las disminuciones son tomando las hebritas de afuera del primer punto y luego rápidamente del siguiente punto. Entonces cojo lazada, paso por esos 2 aritos de esta manera, nuevamente cojo lazada y paso por esos 2 aritos. Entonces ya se hizo la disminución. Vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos seguidos.
de esta manera. Ahora seguimos con una disminución. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos seguidos. Ahora una disminución de puntos bajos, así de esta manera. Ya saben cómo se teje las disminuciones, ¿sí? Entonces seguimos 5 puntos bajos seguidos. Ahora una disminución de puntos bajos, que son tomando las hebritas del primero, del segundo rápidamente, y cerramos 5 puntos bajos seguidos. Y ahora una disminución de puntos bajos. 5 puntos bajos seguidos. Ahora una disminución. Y para finalizar un punto bajo que nos ha quedado aquí. Listo, ¿ve? Ya llegamos aquí a donde está nuestro marcador. Entonces en esta vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Muy bien, seguimos tejiendo. Entonces vamos a marcar. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 15 y la vuelta número 16, donde vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Entonces sigamos tejiendo y nos vemos finalizando la vuelta número 16. Muy bien, finalizada entonces esta vuelta, vamos a empezar con la vuelta número 17. Entonces pongo aquí mi marcador y vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos y una disminución. Y ahora una disminución, que son tomando las hebritas de afuera de esta manera. Nuevamente vamos a repetir 4 puntos bajos seguidos y una disminución. Así. Entonces, amigas y amigos, esta secuencia lo vamos a repetir toda esta vuelta hasta llegar aquí a donde está nuestro marcador. Y cuando finalicemos, vamos a tener aquí 30 puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos tejiendo. Finalizada esta vuelta, vamos a comenzar con la vuelta 18 y 19. Entonces ponemos aquí nuestro marcador. Y aquí en estas dos vueltas vamos a tejer punto por punto, es decir, los 30 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Entonces nos vemos finalizando la vuelta número 19. Ahora vamos a comenzar, aquí ya finalicé, entonces vamos a empezar con la vuelta 20. Marcamos. La secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Ahora toca una disminución, que son tomando las hebritas de afuera del primero y del segundo rápidamente. Pasamos por esos 2 aritos y 2 aritos. Ven que 2 puntos se convierte en un solo punto. Seguimos entonces esta secuencia de 3 puntos bajos seguidos.
y ahora una disminución de puntos bajos. Esta secuencia lo vamos a repetir toda esta vuelta. Y cuando lleguemos aquí a donde está nuestro marcador, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Bien, lo que vamos a hacer aquí es ya coser los bracitos. Miren, normalmente los bracitos los cosemos con agujita, como les dije, pero aquí lo hemos cortado, la hebra pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es tejerlo, ¿sí? Entonces así no se va a desbaratar también fácilmente. Entonces comencemos, ¿ya? Aquí va a ser la vuelta 21. Vamos a tejer 5 puntos bajos seguidos. Así de esta manera. ¿Ya? Ahora sí vamos a coger un bracito y vamos a tejerlo. Aquí vamos a colocar. Recuerden que aquí tenemos 4 puntos bajos. Entonces, aquí primero tomamos el punto del bracito y luego el punto siguiente, que es este. Así, y vamos a tejer punto bajo. Aquí en los bracitos, vamos a tejer punto por punto. Entonces van a ser un total de 4. Entonces ya tengo uno, el siguiente, y luego del cuerpito también tomo el punto para tejer el punto bajo. Miren, tengo 2. 3. Y aquí el último. 4 puntos bajos. Miren, fíjense ustedes cómo queda, ¿ve? Y así no se va a desbaratar nada. Sigamos tejiendo ahora por la parte de atrás del cuerpito de nuestro hermoso pingüinito. Miren, aquí está nuestro pingüinito hermosísimo. Se ve bien tierno. Entonces, ahora vamos a seguir con 8 puntos bajos seguidos. 1, 'Así está, 8 puntos bajos seguidos. Y ahora vamos a coger el otro bracito, que es este. Entonces aquí vamos a colocar. Aquí, esta hebrita ya va para adelante. Y aquí es donde vamos a coser 4 puntos bajos en cada punto, ¿sí? Entonces tomo aquí del primero. Y ahora el punto del cuerpito, el punto siguiente, que es este. Tengo uno, acá en el siguiente otro. Dos. 3 y aquí el último. 4 puntos bajos. ¿Ve? Esta hebrita simplemente jalamos para que quede bien seguro aquí. Y ya vamos camuflando. Y para finalizar, 3 puntos bajos seguidos.
Y miren, ya tenemos los bracitos cosidos, bueno, tejidos se diría en este caso. Y ya llegamos aquí donde está nuestro marcador. Vamos a tejer una última vuelta, que es la vuelta número 22, ¿ya? Aquí la secuencia va a ser 2 puntos bajos, una disminución. Y ahora una disminución, que son tomando las hebritas de afuera. Nuevamente seguimos. Aquí los puntos normales se notan. 2 puntos bajos seguidos. Y ahora una disminución. Así, de esta manera vamos a repetir toda esta vuelta. 2 puntos bajos, una disminución, hasta llegar aquí donde está nuestro marcador. Y cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien, entonces así es como les va a quedar, y donde está nuestro marcador es la espalda de nuestro pingüinito. Así, esta es la parte de adelante, ¿sí? Ahora vamos a tejer las patitas, estas pequeñas patitas, vamos a tejerlo. Entonces aquí empezamos con un anillo mágico. Dentro de este arito vamos a tejer 6 puntos bajos. Y ahora vamos a jalar para cerrar o unir todos esos puntos. Así, de esta manera. Esta es la primera vuelta. Vamos por la segunda vuelta. Vamos a tejer un punto bajo aquí en este primero. Así. Y lo voy a marcar. Aquí con mi marcador un punto bajo. En el siguiente un aumento. Es decir, 2 puntos bajos juntos. En el siguiente un punto bajo. En el que sigue un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Entonces esta secuencia lo vamos a terminar, ¿ve? Un punto bajo y me queda un punto donde vamos a tejer un aumento. Así, de esta manera. Y en esta vuelta 2 vamos a tener 9 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 3 vamos a tejer punto por punto los 9 puntos bajos. Muy bien, finalizada esta vuelta número 3, ahora vamos a tejer la última vueltita. Entonces aquí va a ser un punto bajo. Y luego una disminución.
Y listo, ya hemos finalizado. Cortamos el hilo. De estos piecitos vamos a tejer 2 piecitas. Aquí, para tejer la naricita, que es una pieza muy pequeñita y que solo consta de 2 vueltitas, la primera vuelta es un anillo mágico de 6 puntos bajos. La segunda vuelta, simplemente repetir los 6 puntos bajos y cerramos y ya tenemos la pequeña naricita. Ahora vamos a tejer la cabecita. Esta cabecita, la blanquita, y luego vamos a tejer el plomito, ¿sí? Entonces, el blanquito, vamos a repetir lo que hemos tejido aquí en el cuerpo. ¿Hasta qué vuelta? Hasta la vuelta número 6. ¿Sí? Hasta la vuelta número 6 vamos a repetir lo mismo. Entonces aquí me encuentro, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, finalizando la vuelta 6. Ahora voy a marcar y la vuelta número 7, ahora la vuelta número 7 a la vuelta número 12 vamos a tejer punto por punto los 36 puntos bajos en cada vuelta. Entonces punto por punto, ¿sí? Nos vemos entonces finalizando la vuelta número 12. Muy bien, entonces aquí ya finalizamos la vuelta número 12, ¿sí? Aquí me indica el marcador, aquí ve, si se fijan. Entonces voy a marcar ahora para continuar tejiendo. Empezamos la vuelta 13. Aquí la secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Tejemos un punto bajo, 2 y 3 puntos bajos seguidos. Y la disminución ya saben que son tomando las hebritas de afuera del primero y luego del segundo rápidamente pasamos por 2 aritos y luego 2 aritos. Son 2 puntos que se convierten en un solo punto. Esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta, ¿sí? 3 puntos bajos, una disminución. Y cuando finalicemos y lleguemos aquí, vamos a tener un total de 29 puntos bajos. Y aquí ya por finalizar me queda un punto, entonces ahí vamos a tejer el punto bajo. Y ya saben, cuando finalicemos vamos a tener 29 puntos bajos. Marcamos nuevamente para seguir tejiendo. Ahora la vuelta número 14. La secuencia es 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora una disminución de puntos bajos. Esta secuencia vamos a repetirlo toda esta vuelta. A ver, una vez más, 2 puntos bajos seguidos y una disminución de esta manera, así. Y ahora seguimos tejiendo toda esta vuelta, ¿sí? Hasta finalizarlo. Y aquí cuando finalicemos vamos a tener 22 puntos bajos. Bien, ahora vamos a empezar a tejer la última vuelta, que es la vuelta número 15. Y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí ve 1, 2, 3, una disminución, seguimos, 1,
2 y 3 y una disminución. Nuevamente 3 puntos bajos seguidos, 1, 2 y 3 y una disminución. Nuevamente 1, 2, 3 y una disminución. Y aquí nos queda 2 puntos, entonces ahí vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos. Bien, ya finalizamos, amigas y amigos. Aquí les va a quedar 18 puntos bajos, ¿sí? Si ustedes lo cuentan, hay 18 puntos bajos. Entonces, tenemos 18 puntos bajos aquí en la cabecita y 18 puntos bajos aquí en el cuerpo. Entonces, cada punto va a igualar con la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Al momento de coserlo. Entonces hay que rellenar con algodón siliconado. Entonces aquí finalizada vamos a enhebrar en una agujita. Aquí en la cabecita vamos a dejar hebra larga porque con esta vamos a coser aquí al cuerpo. Entonces vamos a dejar pendiente porque después vamos a coser la cabecita. Ahora vamos a tejer esta cabecita, la cabecita plomita que va encima, ¿sí? Entonces ya tenemos la blanquita, ahora esta plomita, ¿sí? Entonces aquí van a ser los mismos puntos. Vamos a hacer un anillo mágico. Aquí les voy explicando ya, porque ya avancé hasta la vuelta número 6. Entonces les explico. Aquí un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta, que es esta, vamos a tejer 6 aumentos. En total van a ser 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, toda la vuelta, la tercera. Y cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. La cuarta vuelta, aquí vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, toda esta vuelta 4. Y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. La vuelta número 5, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta. Y cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Y aquí la última vuelta, que es la vuelta número 6, esta, vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, miren toditos. Y aquí finalicé. Aquí vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Es igualito que hemos tejido aquí en el cuerpo, ¿ya? Ahora, también se repite aquí en la cabecita. Entonces, aquí, de la vuelta número 7 a la vuelta número 12, vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Entonces nos vemos finalizando la vuelta número 12. Muy bien, entonces esta pieza ya tengo finalizado hasta la vuelta número 12. Aquí tenemos 36 puntos bajos alrededor. Bien, vamos a enhebrar en una agujita y vamos a cerrar esta parte. Así, y luego nos devolvemos por este puntito. Y nuevamente regresamos para que quede completamente seguro.
¿sí? Y volvemos por aquí. Muy bien, finalizada una vez esta parte, ahora vamos a tejer esta partecita de nuestro hermoso pingüinito, ¿sí? Vamos a ubicarnos así de esta posición y aquí vamos a contar un total de 15. Un total de 15 puntos y pasamos por aquí el crochet. Aquí empezamos a tejer, cogemos la lazadita, pasamos, levantamos una cadenita y ahora vamos a tejer puntos bajos. Vamos a ir contando, ¿sí? Entonces acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y uno más, 5 puntos bajos seguidos. Levantamos una cadena, giramos esta parte y aquí voy a dejar este punto y en el siguiente empezamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos seguidos. Una cadena, giramos aquí en esta parte, dejamos este primero y aquí en el segundo empezamos a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos seguidos. Una cadena, giramos, dejamos este primero y aquí en el segundo dejemos puntos bajos, que son un total de 2 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer es estirar y cortar, ¿sí? Aquí sí vamos a dejar hebra larga, porque con esta de acá también lo vamos a cortar, ¿ya? Y luego vamos a colocar aquí en la cabecita y vamos a coser toda. Lo que vamos a hacer es coserlo. También aquí le vamos a dar puntaditas, ¿sí? Hasta toda la cabecita, algunas puntaditas y también esta parte, ¿sí? Esta parte. Muy bien, entonces les voy a enseñar cómo lo vamos a coser, ¿sí? Aquí una vez puesta ya así de esta manera en la posición correcta, vamos a dejar aquí un espacio de 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. En este punto 5, en esta vuelta, ahí es donde vamos a coser esta piecita. Entonces simplemente tomamos un puntito. Luego tomamos el siguiente. Así, vamos a coser esta parte. Así de esta manera, ¿ve? Entonces aquí también hay que darle puntaditas, algunas, y giramos y llegamos aquí a este mismo lugar. Ahora vamos a coser esta piecita pequeña que es la naricita. Entonces primero vamos a fruncir toda esta pequeña abertura porque no es grande. Así de esta manera. Cuando ya la tengan planito, entonces aquí es donde vamos a coserlo, ¿ve? Así. Y así es como les va a quedar la naricita completamente firme. Listo. Ahora les voy a enseñar a cómo bordar los ojitos a ustedes, mis amigos y amigas que han llegado hasta aquí, hasta allá a bordar los ojitos, ¿sí? Les voy a enseñar, miren, estos hermosos ojitos así de cerraditos que están. Les voy a enseñar a cómo bordarlo. ¡Pum! Muy bien.
Entonces, ¿están preparadas? ¿Están preparados? Listo, vamos a bordar estos ojitos. Miren, inclusive para esta conejita Josefina, ustedes pueden emplear este bordado de este ojito. Aquí tengo este que es para arriba, o si no, miren los ojitos dormilones. También se puede emplear este bordado de ojitos aquí en todos tus ositos, tus amigurumis que tú vayas a tejer. Los puedes emplear a cambio de estos ojitos de seguridad que tenemos, los puedes bordar. Entonces aquí te enseño una nueva forma de bordar los ojitos. Así en este caso, miren, aprecien bastante a mi hermoso pingüinito. Está bien abrigadito. Bien abrigadito. Sí, con su chalcito. Al final también vamos a tejer el chalcito, ¿sí? Así que vamos con paciencia por partes para que nuestro hermoso pingüinito nos pueda salir muy bien. Miren este aplique de mariposita. Aquí lo voy a poner un imperdible y esto me lo voy a colocar aquí en mi blusita. Cuando yo tengo algún compromiso me pongo esta hermosa mariposa con estas hermosas flores aquí al costado. ¿Ves? Se ve bonito, ¿verdad? Un aplique que realce. Está súper bonito. Vayan a tejerlo también. Está aquí en nuestro canal de Hate. Vamos a coser entonces aquí. Muy bien, fíjense cómo lo voy a hacer. Aquí voy a dejar un punto y en el siguiente voy a tomar este punto. Vamos avanzando, 2 puntos, 1, 2 y cojo este punto. Y ahora me devuelvo por ese mismo punto. Voy a tomar un punto en forma vertical. Voy a tomar un punto de frente. Y aquí me devuelvo por este mismo punto. Y aquí arriba en forma horizontal tomo el punto de arriba. Así, y nuevamente tomo este punto pequeñito que solo es un puntito que hemos tomado. Y aquí me devuelvo por este mismo punto. Pero ya aquí vamos a hacer saliendo para el otro ojito. Entonces a la misma dirección dejo un punto y aquí en el siguiente, que es este, pasamos. Y aquí nos queda este bello resultado. Entonces aquí seguimos, ¿sí? Vamos, vamos chicos y chicas. 1, 2, tomo este punto y vuelvo por el punto donde ingresé. Otra vez repito lo mismo. Aquí por el lado izquierdo. Tomando un punto. Fíjense, a ver, lo voy a acercar un poco más. Así, de esta manera, ¿ve? Tomé un punto, entonces voy a volver por ese mismo punto y voy a salir para arriba. Más diagonal. Y aquí me devuelvo por este mismo punto y nuevamente tomando este puntito para repetir nuevamente la pasadita por ese mismo lado. Entonces acá repito y voy a salir por donde inicié. Aquí está, aquí está. Y ya así estarían los ojitos bordados. Y aquí simplemente anudamos para esconder esta hebra. Listo, miren bellezas, así estaría quedando nuestro hermoso pingüinito. Ahora aquí tenemos el cuerpo y los bracitos. Vamos a coser en esta posición, ¿ve? Así, con esta hebra de color blanco
Y aquí está donde está mi marcador, por eso sé que esta parte va para la parte de la espalda de mi pingüinito. Entonces ahí voy a coser, ¿sí? Entonces recuerden siempre, aquí, punto por punto, empezamos a coser y finalizamos aquí, ¿sí? Ahora, los piecitos, las patitas, son pequeñas piecitas. Igual vamos a dejar 1, 2 en la tercera vuelta, empezamos a coser en forma diagonal, así ladeadita, y la otra patita también 1, 2 en la tercera, cosemos, ¿ve? De esta manera, y siempre le vamos a dar aquí también una puntadita aquí, y también otra puntadita aquí a este otro lado, ¿sí? Así le vamos a dar puntaditas para que quede pegado al cuerpito. Muy bien, así estaríamos finalizando. Ya tenemos aquí a nuestro pingüinito, todo su cuerpito cosido, unido. Entonces vamos a tejer su chalcito. Este es rápido y fácil de hacerlo. Y comencemos. Aquí, para tejer el chalcito, vamos a tejer cadenas. Entonces siempre empezamos con un nudo de inicio. Y aquí levantamos cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer un total de 90 cadenas. Muy bien, ya tengo 90 puntos de cadenetas. Aquí, miren, todo esto me dio 90. Entonces, miren, aquí está mi anillito, yo lo estaba buscando. Bueno, me voy a poner para lucirme, ¿sí? Mira, son unos hermosos tulipanes. Este anillito me regalaron y bueno, quiero lucirlo aquí en este tutorial para que ustedes lo vean. Entonces seguimos, ¿ya? Vamos a dejar esta primera cadena aquí en el siguiente. Siguiente tomamos el punto y vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Es decir, en cada punto de cadena que tenemos aquí vamos a tejer un punto bajo. Entonces en total vamos a tener 89 puntos bajos en esta vuelta, ¿sí? Muy bien, entonces finalizada ya esta primera vuelta, miren, fíjense, todo esto me dio. Entonces levanto una cadena, giramos, ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí vamos a dejar estas hebritas de afuera, simplemente las que están en este lado. Por ahí vamos a tejer puntos bajos, igualitos, repetimos puntos bajos, solo la pequeña diferencia está en que vamos a coger estas hebritas. Las del lado derecho se diría y estos son las del lado izquierdo. Entonces esas hebritas simplemente tomamos y tejemos el punto bajo en cada punto que nos vayamos encontrando, ¿sí? Al finalizar vamos a tener 89 puntos bajos en esta segunda vuelta. Y bien, aquí les voy a decir, llegan aquí a la parte final. Aquí, llegan y otra vez una cadena y giran. Es como si, imagínense que aquí hubiera finalizado, ya terminé, imagínense, entonces voy a hacer una cadena y voy a girar. Y nuevamente en esta parte, tomando las hebritas de afuera, ¿ve? Estas. Entonces las del lado derecho, volvemos a tejer. Entonces esta ya sería esta ya sería la tercera vuelta. Así vamos tejiendo hasta finalizarlo. Y aquí en el último también, ¿ves? A veces que se esconde ese puntito, pero amigas y amigos, no lo vamos a perder, ¿sí? Entonces aquí ya finalizada la tercera vuelta, cadena y giramos y vamos a tejer una última vuelta. Entonces aquí seguimos tejiendo hasta finalizarlo. Entonces simplemente vamos a tener esta altura. Entonces, ¿cuántas vueltas hemos hecho? 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿sí? Entonces, aquí ya finalizamos. Entonces, vamos a terminarlo ahora sí tejiendo todos los puntos. Simplemente aquí fue mi modelito, ¿sí? Para poder avanzar, amigos y amigas. Entonces, sigamos tejiendo aquí para finalizar con esta vuelta. Entonces, sigamos, ¿sí?
Muy bien, entonces ya tengo finalizada todo el chalcito de este tamañito. Le voy a agregar aquí unos flequitos, miren que queda más bonito, o si desean ustedes también lo pueden dejar así nada más sin los flequitos. Aquí este rosadito hice sin flequitos, ¿ve? También queda súper bonito. Vamos a darle un toquecito más a este hermoso chalcito. Entonces van a coger 2 hebritas y vamos a pasarlo aquí por los extremos del chalcito. Y así, si te quedó muy grande, simplemente aquí vamos a cortarlo. Entonces, solo queremos que quede chiquitito, ¿verdad? Más o menos como aquí. Listo, entonces estas hebritas restantes vamos a echarlo al tachito. Muy bien. Siempre fíjense que quede en la misma dirección, ¿Ve? Todos me quedan ahí en la misma dirección. Listo, chalcito terminado. ¿Dónde estás, pingüinito? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a ponerte tu chalcito, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ubicar. Y vamos a girar alrededor de su cuellito. Y aquí en la última vuelta dejamos un espacito para pasar por esa parte. Y aquí simplemente acomodamos y jalamos bonito para darle ya forma. Así, ahora sí está bien abrigadito mi pingüinito. ¿Y dónde está su gorrito? Está aquí. Tarararán. Ya está mi pingüinito con su gorrito. Así de esta manera estaríamos terminando con nuestro hermoso pingüinito. Yo quiero recibir sus fotitos. Mándame al Instagram, nos encuentran como Hate Crochet. También en Facebook como Hate Crochet, ¿sí? En todas las plataformas estamos como Hate Crochet. También en TikTok subo algunos videos ahí. Entonces yo les dejo con mis hermosos pingüinitos. Vayan y compartan este video con todas sus amigas y amigas crocheteros, ¿sí? Me despido hasta un próximo tutorial.